¿Qué significado tiene para ti una vida en Cristo? Pues siempre hemos oído que vivir en Cristo se refiere a seguir los pasos de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Tratar de ser como Jesús fue cuando Él vivió como humano, ¿verdad? Pero es triste ver que últimamente mucha gente ha dejado de ser seguidor de Jesús y empieza a ser seguidor de una religión, de una iglesia o de una secta, ¿sí? Y se olvida cuál es realmente el motivo de ser cristiano. Y empiezan a vivir vidas que parece funcionar. ¿Por qué? Porque empezamos a venir a la iglesia y nos empieza a ir más o menos bien, pero de repente hay un resbalón, hay una caída y empezamos en un ciclo de autojustificación en nuestro caminar con Dios. ¿Qué significa eso? Nos caemos, nos sentimos culpables, venimos y nos arrepentimos, pasa un poquito de tiempo, las cosas están bien, volvemos otra vez a caer y volvemos otra vez a venir, pero ya llegamos al punto donde realmente no existe un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un deseo genuino de cambiar, ¿verdad? Pero ya empezamos a vivir lo que es un remordimiento. Nos empezamos a sentir mal porque pecamos, pero cada vez nos sentimos menos mal, ¿verdad? Entonces es un ciclo que nos atrapa, ¿sí? Y nos lleva a una vida, más que ser seguidor de Jesús, nos lleva a una vida solamente religiosa. Y lo peor del caso es que cuando te conviertes en un religioso, cuando tú te sientes bien, empiezas a juzgar a otros que hacen las cosas diferentes como tú las haces. Y empiezas a defender cosas que realmente ya no son importantes para la vida en Cristo. Como por ejemplo, dicen, no, es que todos tenemos que tener el miércoles servicio. No hay servicio el miércoles, estamos mal, porque siempre se ha hecho servicio los miércoles en todas las iglesias cristianas. Pero hoy vemos en día, ¿sí?, que ha sido ya muy difícil, ¿sí?, por las cuestiones de trabajo, horarios, cosas que a veces se nos complican, y ya vemos que eso no es relevante en este tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a enseñar algo que Dios me mostraba a mí. Y lo peor del caso es que cuando empiezas a criticar, dejas de actuar, dejas de accionar. Y ya no empiezas a ofrecer alternativas. Simplemente empiezas a ofrecer juicio. Y empiezas a juzgar a todas las personas. Y encuentras por qué cada persona que vive contigo o cada persona que tú conoces empiezas a ver por qué está mal, ¿sí? Cuando realmente no tiene eso nada que ver con seguir a Cristo y con servir a Jesús. Pero realmente nos olvidamos de cuál es nuestro verdadero compromiso. Nuestro verdadero compromiso tiene que ser con Dios. No puede ser con la iglesia, ¿sí? Porque equivocamos el sentido de las cosas y empezamos a comprometernos con la liturgia, o sea, con las formas de cómo se hace la iglesia. Y si no vienes, yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos nuestro negocio trabajamos los domingos, y en aquel entonces íbamos a la iglesia a las 6:30 de la tarde y terminábamos de trabajar los domingos a las 3, 4 de la tarde, y nosotros pues decíamos, vamos a dormir una siesta, y a las 6 nos levantamos para irnos a la iglesia. Oye, me quedaba dormido de lo cansado que andaba y ya no iba a la iglesia. Y el día siguiente pues estaba más o menos flojo y estaba el negocio medio despacio, y yo decía, no, pues es que nos está yendo mal porque no fui ayer a la iglesia, porque falté a la iglesia, no hay ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ya mi compromiso no era con Dios, mi compromiso era con la iglesia. Entonces yo equivocaba el sentido de realmente lo que significa una vida en Cristo. Pero cuando tú vives en Cristo, Dios empieza a traer cosas nuevas a tu vida y empieza a traer cosas creativas a tu vida, ¿sí? Pero cuando eso pasa, el que es religioso, cuando llega lo nuevo y lo creativo a tu vida, lo empiezas a demonizar. Todo es del diablo,
¿sí? Yo me acuerdo cuando yo era un niño, ¿sí? Yo oía que en la iglesia decían el cajón del diablo. ¿Cómo se acuerdan de eso? Del cajón del diablo, ¿verdad? ¿Cuál es el cajón del diablo? Le pregunté a Ángel y me dice, Ángel, ¿qué es eso? Bueno, el cajón del diablo era la televisión, ¿verdad? Pero ahora ya ni cajones son, ¿verdad? Ahora son planas, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo le hacemos? Pero eso era del diablo, porque no entendíamos que era una herramienta. ¿Por qué? Porque después la televisión se convirtió en un medio para evangelizar masivamente, ¿sí? Y encontramos muchas personas que han sido acercadas o han conocido a Jesucristo a través de la televisión. Y luego después vino la internet, otro, también es del diablo. El Facebook, peor tantito. La inteligencia artificial, no se diga. Pero nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en una época, en una etapa donde todo esto forma parte de nuestra vida, donde esto tiene que ser una herramienta para tener una vida saludable en Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como la televisión era algo que te podía llevar a alejarte de Dios, pues también sucede lo mismo con las redes, con la inteligencia artificial, con todo eso. Si no agarras esto como una herramienta correcta, te van a alejar de Dios. Pero tú lo usas correctamente, te van a acercar al propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. Desgraciadamente vemos iglesias que sus domingos, la predicación del pastor es criticar a otra iglesia. Y por regular, iglesias más grandes que están más llenas del que está predicando, y empieza a criticar y a decir que están llenas, pero no están llenas por Dios, están llenas por otra cosa, ¿sí? Entonces llegamos a ver cómo se convierte en una pelea frontal de iglesias contra iglesias. ¿Quién es la que tiene la iglesia más grande? ¿Quién es la que tiene más gente? ¿Quién es la que tiene más servicios? ¿Quién es la que da un café y un pan más rico en la mañana? ¿Quién es la que da más cosas? O sea, empezamos a cambiar lo que realmente Dios tenía planeado para nuestras vidas. Y es triste ver cómo la iglesia se ha estado yendo consumiendo y cada vez se está haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere saber nada de la iglesia. Ojo, la gente quiere saber de Dios, pero no de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos presentado una iglesia equivocada. Cuando nosotros tenemos que presentar una iglesia que realmente presente a Jesucristo como lo que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y quiero decirte, cualquier persona que ha aceptado a Cristo en su corazón y lo reconoce como su Salvador, donde quiera que esté, es tu hermano, es mi hermano, ¿sí? Pero muchas veces nosotros nos hemos enfocado, ¿sí?, en que nosotros somos los que estamos bien, todos los demás están mal, ¿sí? Y qué triste va a ser que cuando tú llegues al cielo, te vas a encontrar personas que tú no te imaginabas que estaban en el cielo. Y los que tú te imaginabas que iban a estar en el cielo, no van a estar. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Mateo 7:21 fue muy claro y dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que va el domingo, no, ¿verdad? Dice, aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Es triste ver cómo la iglesia, fíjate, yo estaba estudiando y dice que el mundo ha crecido 1.8% a nivel mundial. O sea, esa es la cantidad de personas que están haciendo, ¿sí? Y la iglesia está creciendo 1.7. ¿Qué significa? Que la iglesia no está alcanzando más almas, ni siquiera va a la par de cómo el mundo está creciendo, sino que la iglesia se está comprimiendo. La iglesia cada día se está haciendo menos y es muy triste ver estos resultados. Hoy como cristianos, tristemente hay muchos cristianos que hoy como cristianos no están mostrando vidas relevantes para este tiempo. No están construyendo nada. Solamente van a entretenerse o vamos a entretenernos a la iglesia. Entonces la iglesia no es un lugar para entretenerte.
La iglesia es un lugar para ser edificado. La iglesia es un lugar para ser restaurado. La iglesia es un lugar para llevarte al propósito de Dios para tu vida. Es triste que vemos, la mayoría de la gente al menos vamos una vez a la semana a la iglesia. Pero vemos personas que van 2, 3, 4, 5 todos los días a la iglesia. Y si eso fuera la solución, pues veríamos que esas iglesias tuvieran hombres de éxito, tuvieran matrimonios de éxito, tuvieran familias exitosas, tuvieran un lugar muy agradable para poder desarrollarte ahí. Pero ¿qué es lo que vemos? Personas que van todos los días a la iglesia y están cometiendo los mismos pecados. Están viviendo la misma vida. Están viviendo dobles vidas. Y realmente no están teniendo resultados de lo que debíamos de tener. Es triste ver que después de 20 años las cosas todavía están peores. Hay veces que tienes un pie en la iglesia y tienes otro pie en el mundo. Y vivir de esa manera no te deja disfrutar ni el mundo, ni tampoco disfrutas la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás en la posición donde Dios quiere que tú debes de estar. Acuérdate, la iglesia no es para entretenerte, sino es para crecer y dar fruto en nuestra vida. Y es triste conformarnos con lo mínimo. Es triste conformarnos, con que Dios te bendiga. Con que digas tú, ¿sabes qué? Pues ya no me he peleado con mi esposa mucho. Sí me peleo, ¿verdad? 1 o 2 veces por semana, pero antes me peleaba todos los días. ¿Sí? O ¿sabes qué? Pues antes pedía prestado 1,000 pesos para completar la quincena. Ahora pues ya nomás pido 500. O sea, te conformas con lo mínimo. Y Dios no quiere que tú y yo nos conformemos con lo mínimo, sino que entendamos que el propósito de Dios no es conservar la tradición de ir a la iglesia o cuidar las formas de cómo se hacen las cosas en la iglesia. Es triste ver que hay iglesias que no han cambiado en los últimos 50 años, siguen siendo las mismas y se autojustifican diciendo que están cuidando la sana doctrina, cuando en realidad de sana no tiene nada. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es un montón de gente que le gusta estar chismeando, que es un montón de gente que le gusta estar murmurando, y hay un montón de gente que todavía les gusta hacer cosas todavía peores que esas. Debemos entender que las formas de hacer iglesia tienen que cambiar, porque estamos viviendo en tiempos diferentes. Lo que no puede cambiar es el mensaje que nosotros estamos llevando a las personas. Fíjate, puede cambiar la forma, pero el mensaje no puede cambiar. Porque dice Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Qué significa eso? Podemos cambiar la forma de hacer iglesia. Podemos cantar cantos diferentes, pero no puede cambiar la esencia de nuestro mensaje. ¿Cuál es la esencia de nuestro mensaje? Pues que Jesucristo salva, sana, bautiza, restaura y viene pronto por la iglesia. Cuando nosotros predicamos eso, las formas pasan a ser algo secundario. Es triste ver que la iglesia ya no es relevante. Que tengas 20 años aquí y que no ha pasado nada. Tal vez tú me digas: no, pues que yo acabo de llegar a la iglesia, yo soy nuevecito. Bueno, quiero decirte que no se necesitan 20 años para encontrar una vida transformada en Dios. Si tú acabas de llegar, no pierdas el tiempo. Enfócate en lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que Dios quiere hacer con tu matrimonio, lo que Dios quiere hacer con tu familia, porque esa transformación puede ser hoy y puede ser acelerada en tu vida. Hoy voy a tocar varios puntos importantes para tener una vida relevante en Cristo el día de hoy. Número 1,
en nuestra vida ya no debe de existir el pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando nosotros decidimos andar en nueva vida, lo primero que usted y yo tenemos que rechazar es el pecado. Usted me va a decir, yo sabía, pastor, ¿sí? Ustedes primero nos jalan y nos dicen, no te vamos a quitar nada, no te vamos a prohibir nada, tú puedes hacer lo que tú quieras, nomás ven a la iglesia. Es verdad, nosotros no te vamos a quitar nada. Pero si tú quieres realmente tener una vida abundante en Jesucristo, hay cosas que tú tienes que quitar de tu vida. ¿Cuáles? Yo no sé. Tú sabes qué es lo que tienes que quitar. ¿Por qué? Porque si tú tienes un objetivo en la vida, un corredor de largas distancias o un deportista de alto rendimiento, para lograr sus objetivos, tiene que quitar cosas, aunque le agraden. Pero sabe que comer ciertos alimentos no le ayudan. Sabe que ciertas prácticas de desvelarse no le ayudan. Bueno, como cristiano tiene que ser lo mismo. Yo no te voy a quitar nada. Yo no soy nadie para quitarte nada. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Tú tienes que preguntarle, además no tienes que preguntar, tú ya sabes qué tienes que quitar. Tú ya sabes qué cosas tienes que arrancar de tu vida para realmente tener una vida en Jesucristo con un sentido profundo. Número 2, debemos renunciar a las glorias pasadas. Esto como cristiano nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque si tú eres un cristiano que tiene muchos años dentro de la iglesia, tú dices, yo me acuerdo en el 80 que la gloria de Dios cayó. Yo me acuerdo que en el 2000 todos andamos brincando como chapulines y todos recibimos el Espíritu Santo, y está recordándote las glorias pasadas. Pero ¿qué está pasando en tu vida el día de hoy? ¿Qué está sucediendo en tu día, el día de hoy? ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿Sí? Dice Éxodo 16, dice que los israelitas, fíjate, tenían 400 años de ser esclavos. ¿Qué significa ser 400 años de ser esclavo? Significa que viene tu hijo y te dice, papá, ¿qué eres? Soy esclavo. Y mi abuelito, ¿qué era? Esclavo. Y mi bisabuelo, esclavo. Y mi tatarabuelo, esclavo. ¿Y yo qué voy a hacer, papá? Esclavo. Bueno, esta gente tiene 400 años de ser esclavos. Dios los salva de la esclavitud y los lleva a la libertad. ¿Y con qué crees que salieron estos chavos? Dice en Éxodo 16, dice, toda la comunidad de Israel salió de Elim y llegó al desierto del Sin, que estaba entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de haber salido de Egipto, ¿sí? Ya eran libres, ya no eran esclavos. Y dice que estaban todos ahí en el desierto y comenzaron a murmurar contra Moisés y le decían, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir en Egipto. Fíjate, como que aquí esto no me cuadró, pero dice, nosotros estábamos sentados junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Comían puro caldo y pan, o sea, eran esclavos. Pero ellos creían que lo que habían vivido era bueno. Y como cristiano, es triste pensar que lo que viviste fue bueno. Y no te dejas sorprender por lo que Dios quiere traer el día de hoy. Y de ahí se desprende el punto número 3, que es el principio del maná. Dios quiso dar una enseñanza al pueblo de Israel
y habló con Moisés y le dijo en Éxodo 16:4. Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo. Imagínate que digan: está pronosticado que va a llover pan del cielo. ¿Qué harías? Dirías tú: está loco el que está dando el clima, ¿no? Bueno, Dios, después de que los saca del desierto, de Egipto, Dios los quiere sorprender y les dice: ¿extrañan eso? Yo lo voy a sorprender. En la mañana van a salir y van a encontrar maná. Y en la tarde van a encontrar codornices. O sea, va a haber pan y pollo. Si quieren hacer bisquetes con pollo, ya ustedes, es de ustedes, ¿verdad? Y dice que les dijo: cada día vas a tomar la cantidad de pan de maná que tú necesites. Y el sábado vas a agarrar doble, porque el domingo no hay, ¿ok? Entonces, en el versículo 13, Dios les cumple lo que había dicho. Y dice: en la tarde subieron las codornices al campamento. Por la mañana, dice, descendió el rocío, y cuando el rocío cesó, sí, aquí sobre la faz de la tierra, una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Dice: y lo vieron los hijos de Israel y dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no lo conocían. Y entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová les dará de comer a ustedes. Y aquí Dios muestra el principio de la provisión diaria. Y yo quiero que te enfoques bien claramente aquí, porque es algo muy importante que a mí me pareció muy profundo para mi vida. Sí. Dice que los hijos de Israel iban y recogían, unos más y otros menos. Pero como era una provisión diaria, dice que el que había recogido mucho, no le sobró. Y el que había recogido poco, no le faltó. Y todo eso era porque era parte de lo que Dios había dicho. Y Dios les dijo: ninguno deje nada para el día de mañana. Fíjate, no dejen nada para el día de mañana. Grábate eso. No dejen nada para el día de mañana. ¿Sí? Y unos dijeron: no, ¿y qué tal si mañana no cae nada? ¿Va? Voy a dejar. Y al día siguiente, dice la Biblia que se llenó de gusanos y olía muy mal. Apestaba, en algunas versiones dice, y se enojó Moisés y les dijo: ¿hasta cuándo van a entender? ¿Sí? Tenemos que entender que Dios quiere que nosotros entendamos el principio de una porción diaria. ¿Sí? Dios pone a prueba al pueblo de Israel y le dice: 6 días va a caer maná, el séptimo no va a caer maná. ¿Sí? Y los que dijeron: oye, pero la vez pasada yo dejé maná de un día para otro y se echó a perder, salieron gusanos. Pero ya Dios te había dicho que tú no te preocuparas por el domingo. Y no dejaron nada. ¿Sí? Y otros, los que sí dejaron, pues no les pasó nada y de eso comieron. Los que dijeron: no, pues mañana recogemos, salieron el domingo a recoger y no había, porque ya había dicho Dios que el domingo no había. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí?, de la provisión diaria. ¿Sí? Entonces, número 1, acuérdate, vamos a recordar, nos tenemos que quitar el pecado. Número 2, no podemos añorar las glorias del pasado. Dios quiere traer cosas nuevas a nuestra vida. Y número 3, tenemos que entender la provisión diaria. Número 4, debemos de permanecer en Dios. Juan 15, versículos del 1 al 5 nos lo explica y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será quitado. Fíjate, aquí empieza algo importante. Dios quiere que llevemos fruto, no que demos fruto. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el fruto que nosotros tenemos que dar tiene que provenir de la conexión que nosotros tenemos con Dios. ¿Sí? Porque si tú das fruto por tu cuenta, ese fruto no sirve y no cuenta para Dios.
todo el fruto que tú y yo debemos de dar tiene que provenir de la fuente. Y la fuente es Jesucristo. Y dice el 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. 4: permanecer en mí y yo en vosotros. 5: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí te va. No se trata de acumular horas en la iglesia. No se trata de acumular horas en la iglesia. No se trata de cuántos servicios tú vas a la iglesia a la semana o has ido toda tu vida. Se trata de cuánto fruto llevas. ¿Qué significa? Pastor, yo tengo 20 años de ir a la iglesia 3 veces por semana. ¿Y cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Pastor, yo tengo un mes que acabo de conocer a Jesucristo en mi corazón y mi familia empezó a cambiar. Tú dices, ¿qué está pasando? Si este tiene 20 y no ha cambiado y este tiene un mes y ya está cambiando, ¿cuál es la diferencia? Pues que uno fue a la iglesia, pero no estuvo conectado a la vid que es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender la importancia de estar conectados a lo que va a hacer que nosotros vamos a producir fruto. Número 5, y ya estoy terminando, dice que los frutos deben de dar de resultado transformación en nuestras vidas. La semana pasada el pastor Juan hablaba, ¿sí?, de ese tema, ¿sí? Tiene que haber frutos en nuestras vidas. Recordemos a la mujer samaritana. Dice que en Juan capítulo 4 versículo 39 dice de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que llegó Jesús y le dijo, dame agua? ¿Sí? Y dijo, del agua que yo te voy a dar, si tú la tomas nunca vas a tener sed, dijo Jesús. Y le dijo, ¿estás casada? Y dijo, no. Dijo, bien has dicho, porque 5 viejos has tenido y el que tienes ahorita es prestado, no es tuyo. ¿Sí? Y Jesús empezó a hablar con ella. Y las palabras de Jesús vinieron y causaron una transformación en ella. Y Juan 4:39 dice de la siguiente manera: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron en él? Por el testimonio de lo que esa mujer había dicho, lo que esa mujer había hablado. Entonces, lo que ella hizo no dependía cuánto tiempo estuvo en la sinagoga, cuánto tiempo estuvo en el templo, sino todo fue resultado de tener un encuentro con Jesús. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, viene una transformación a nuestra vida y eso viene y trae testimonio a la gente. No puede decir que digas tú, tengo 20 años de ser cristiano y nadie sabe, sea Dios la gloria, ¿no? ¿Cómo que sea Dios la gloria? O sea, todo mundo tendría que notarlo. ¿Por qué? Por tu estilo de vida, por la forma en que te comportas. Y no porque dices a todo, a gloria a Dios, aleluya, amén, y porque oras en tu trabajo, pero así como oras, también te peleas con todo mundo. O sea, no, los frutos que nosotros damos tienen que ser frutos que provengan de la vid, que provengan de Jesucristo. También se mencionó la semana pasada al endemoniado gadareno, ¿sí? Dice que este hombre tenía una legión de demonios. Cuando llegó al encuentro con Jesús, Jesús lo deja libre. Y dice que ese hombre después ya estaba bañadito y cambiadito ahí sentado por un lado con Jesús. Y le dijo, Jesús, permíteme ir contigo. Pero lo más impresionante que dice Marcos 5, 19 y 20. Mas Jesús no le permitió que fuera con él, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Fíjate la importancia. Dios no quiere que ganes al mundo. Jesús no quiere que ganes al mundo. Quiere que te vayas a los tuyos. ¿A qué son tuyos? Tu familia, tus amigos, tus compadres, los que te conocen como eres. ¿Sí? Hubo una persona que yo le dije, oye, hermano, ¿cómo ves si abrimos una reunión en tu casa? Aquí para predicar el evangelio. Y dijo, no, pastor, porque aquí en el barrio me conocen. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender,
¿sí? Que el llamado que Dios está haciendo a nuestra vida es a ir e impactar a los que están a tu alrededor, a los que están en tu entorno, a los que son los tuyos, ¿sí? Yo tengo 50 empleados. Gracias a Dios, Dios me ha dado un buen equipo de trabajo. Pero yo trato que ellos vean en mí a Jesucristo. Porque ellos son los que van a dar testimonio de mí. Ellos van a decir, no, pues en el Face se habla bien bonito, pero aquí en el trabajo, aquí en la tortillería, no, hombre, es bien canijo, ¿sí? Entonces dice que Jesús no le permitió a este hombre que lo acompañara y predicara el evangelio. Le dijo, quédate y empieza a predicarle a los tuyos, a tu casa, dice, y cuéntale las grandezas de las cosas que Jesús ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y el 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, era una ciudad, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y toda la gente se maravillaba. La pregunta es, ¿la gente se maravilla con lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿La gente se maravilla con lo que Dios ha hecho en mi vida? Si la gente no se maravilla con lo que Dios ha hecho en tu vida, mi hermano, nosotros no tenemos una vida en Cristo, tenemos una vida religiosa. Se oye duro, pero tenemos que empezar a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque no depende cuántas veces venimos a la iglesia, sino que debemos entender que cuando tú y yo venimos a la iglesia, venimos para ser transformados por Jesucristo. Y el cambio debe ser una constante en nuestras vidas. Todos los días tenemos que estar cambiando. Todos los días tenemos que estar mejorando. Todos los días tenemos que estar siendo diferente. Todos los días tenemos que tener más deseos de servir a Dios. Tenemos que tener más deseos de servir a nuestra esposa, de servir a nuestro esposo, de servir a nuestros hijos, de servir a nuestros padres. Acuérdate que él dice que el mayor es el que sirve, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo entendemos que para ser grandes en el reino de Dios tenemos que servir, y tiene que empezar con servir a los de nuestra casa. Muchas mujeres habrán dicho gracias. Bueno, y muchos hombres también, ¿verdad? Entonces, créame que esto es un reto que Dios está trayendo para nuestras vidas el día de hoy. No podemos ser los mismos de siempre. Nuestra vida tiene que ser productiva en cada área de nuestra vida. Cada rol que nosotros vivimos tiene que ser mejor en nuestras vidas. Tenemos que ser mejores hijos de Dios, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos de familia, mejores empleados, mejor jefe. Todo empieza con las decisiones que nosotros tomamos. Lo que hoy tú estás viviendo es el resultado de las decisiones que tomaste hace 5 años. Pero como tú vas a vivir dentro de 5 años, son las decisiones que tú tomes el día de hoy. Y si tú tomas la decisión del día de hoy, empezar a vivir una vida en Cristo con un significado profundo en tu vida, créeme que va a haber cambios tremendos en el futuro. Las cosas no van a suceder como por obra de magia. Todo hay un proceso. ¿A dónde tú quieres llegar? Bueno, ¿qué decisiones tienes que tomar para llegar a ese punto? Fíjate bien, no nos podemos boicotear, ¿sí? ¿Qué es boicotear? Es cuando tú tomas una decisión y la cambias por cualquier cosita, ¿sí? Si yo digo, no, es que no voy a comer pan dulce porque voy a bajar de peso. Pero dices, no, hombre, como dice el pastor Juan, nomás me voy a comer un pedacito de la dona y la voy a sacudir. No cuenta, ya te boicoteaste. O sea, la decisión que tú tomaste, ya la echaste a perder. Tienes que respetar las decisiones que estás tú tomando el día de hoy. No podemos negociar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la autojustificación siempre va a ganarnos. Va a decir, ¿sabes qué? Voy a pecar tantito nomás. O sea, poquito.
Ni cuenta se van a dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso empieza a crecer en nuestra vida y empieza a dar frutos. No podemos seguir viniendo a la iglesia solo para sentirnos bien. Muchos venimos a la iglesia para sentirnos bien. Muchos venimos a la iglesia para pasar un rato. Muchos venimos a la iglesia para no sentirnos tan culpables por todo lo que hicimos entre semana. Muchos venimos a la iglesia para cargar pilas, ¿verdad? Unos venimos a la iglesia para cumplir. No, ya cumplí con el Señor. Ahora sí, ya puedo hacer lo que me dé mi gana. No puedes hacer lo que te dé tu gana. ¿Sí? O sea, no viniste para cumplir con Dios. Vienes para ser transformado por Jesucristo en todo el sentido de tu vida. Esto se trata de una relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Fíjate, aquí empieza lo del principio del maná. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es más, yo lo he dicho muchas veces. Vengo a la iglesia el domingo y cargo pilas, pero se me van acabando las pilas y ya como para el miércoles o el jueves me siento agotado, me siento cansado, me siento deprimido. Necesito ir a la iglesia otra vez porque necesito recuperarme. Pues déjame decirte que así no es. Aunque es bueno venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia venimos y recibimos instrucciones para vivir el resto de la semana. Y dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero tenemos que estar conscientes de algo. La provisión de Dios, el maná, ¿cada cuándo había maná? Todos los días. Y todos los días era la porción que cada uno necesitaba. Entonces, tú no puedes venir a la iglesia y tomar a la iglesia como la única forma de alimentarte espiritualmente. Venir a la iglesia es fácil, o sea, bañarse, arreglarse, ponerse guapa, venir a la iglesia el domingo es fácil. ¿Sabes qué es lo difícil? Levantarte el lunes temprano, agarrar tu Biblia, leer una porción de la Biblia, tomar un tiempo de oración y tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios ese día. Ese es el maná diario. No puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo me alimento nada más cada vez que vengo a la iglesia. Tú tienes que alimentarte todos los días.